Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo vas? Bien, bien, sí, señor. Bueno. Oye, Sebas, según veo, entonces tú los jueves no vienes, ¿cierto? Un Buenas miércoles noches, al profesor. mes. Hola, Nubia Esperanza, buenas noches, ¿cómo estás? Un No, miércoles al no, mes, no, profe. no, 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 digo los jueves, Sebas. Los jueves no viene nadie. Ah, presencial, no. Ok. No, sabes que eso es importante porque yo, es bueno saber eso porque entonces puedo dar la clase también desde otro lugar. Porque el jueves solo tengo este grupo, no tengo más. Pero bueno, hoy igual estaba en clase toda la tarde también aquí, entonces no hay problema. Pero entonces, importantísimo eso, Sebas, que no vas a venir ningún jueves. No, ¿cómo estás, Nubia? Bien, profesor, gracias. Estoy bien. Qué bueno. Jamie, buenas noches. María Fernanda, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Gracias. ¿Cómo están? Daniel, Usted buenas. sabe, profesor. Sí. Hola, profe. Bueno, esperar un minutico y comenzamos a las y 25. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buena, Jamie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Muy bien, vamos a comenzar nuevamente. Buenas noches. El tema que vamos a comenzar a abordar hoy y que corresponde a nuestra primera unidad del, de nuestro curso eh, es con respecto a cómo entendemos esto de la ética profesional, precisamente como tratar de comprender, tratar de definir el objeto y el alcance de la ética profesional, era lo que decíamos precisamente ayer. Y hacer esto en lo que podemos denominar como una perspectiva cristiana. Y en esta primera unidad eh, vamos a abordar precisamente, mirar unos conceptos que están cerca. Cuando digo que están cerca, me refiero que están relacionados el uno del otro, pero que son diferentes. ¿Sí? Y esos conceptos son el concepto de llamado, el concepto de vocación y el concepto de profesión. ¿Listo? Esas tres palabritas, repito, que están cercanas, pero que son diferentes. Voy a pedirles que piensen un momento, ustedes, si alguno lo quiere escribir muy bien, que piensen por un momento en una definición para estos conceptos. Según lo entiendan, está bien. Si quieren, escriban un momento qué es llamado, qué es vocación, qué es profesión. Como lo entiendan ustedes en el área que sea, en el campo que sea, no importa. Entonces, tomemos un momentico para escribir allí unas definiciones de esto.
Henry, Alexander, Daniel, ¿están por ahí? Estamos haciendo un ejercicio. Y el ejercicio es que puedan escribir una definición de estos tres conceptos. Alexander, Henry. Sí, profe, aquí estoy. Sí, señor. Bueno, profe. Buenas noches. Buenas tardes. John Alexander, estamos haciendo aquí un ejercicio. Buenas noches. Buenas noches, y entonces el ejercicio consiste en que escriban una definición de estos tres conceptos. El concepto llamado, el concepto vocación y del concepto profesión. Vale, profe, gracias. Muy bien. ¿Pueden escribir aquí sus ideas? ¿Las pueden compartir? O si quieren las pueden leer y yo las escribo. ¿Quién escribió ya algo de eso? Yo, profesor. Nubia. Llamado, invitar a una persona para que venga y haga algo. Vocación, una invitación a
perdón, vocación, una inclinación hacia alguna carrera. Inclinación. Y inclinación. Y profesión Ujú. em, es una actividad habitual. Una actividad habitual. Interesante, muchas gracias, novia. Allí están escribiendo, Sara por allí escribió. Llamado, lo que Dios espera de mí, lo que Dios ordena. Vocación, las habilidades especiales dadas por Dios en una o varias áreas. La especialidad innata de cada uno. Profesión, ¿a qué me dedico en la vida? ¿Cómo me reconocen las personas? Eso fue de Sara, ¿cierto, Sara? Muy bien, allí Sí, profe, quién. buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más va a leer? Yo, profe. ¿Quién? Jamie. Jamie. Listo, Jamie. Llamado es una Sí. invitación o selección para una actividad específica. Espérame un momentico. ¿Es una qué? ¿Una invitación? O selección para una actividad específica. Interesante. Vocación o selección, dijiste. Sí, es una invitación o selección para una actividad específica. Ah, también invitación. No, profe, ¿está escribiendo vocación? No, llamado. Llamado, sí, llamado. Es de llamado. ¿Cierto? Sí. Sí. Vocación Ujú. es la capacidad de hacer algo de acuerdo al carácter del individuo. Capacidad de hacer algo. De acuerdo al carácter. Las definiciones Sí, es de ustedes, ¿oyeron? Lo que ustedes sí. crean está bien. Sí. ¿Y profesión? Es hacer las cosas de manera excelente, con excelencia. Es hacer las cosas Hacer con las excelencia. cosas con excelencia. ¿Han escrito más por ahí? Sí, profe, yo escribí ahí debajo del que su merced escribió arriba. ¿Lo puedes leer? Sí, ¿Quieres leer? señor. En Dale. llamado tengo actividad o labor para la que se llama a alguien por sus cualidades. En Ujú. vocación, uy, se borró. Bueno, pero aquí la tengo. No, aquí te lo Eh, estoy ampliando, ya. ok. Actividad o labor. Es que ya no veo. Perdón, si quieres yo te lo leo. Dice, llamado, activa labor para que se llama a alguien por sus cualidades. Vocación, activa labor que se desarrolla con habilidad, por tendencias naturales. Es ese, ¿cierto, Sebas? Sí, Y señor. profesión dice, actividad o labor que se realiza con una preparación previa. Interesante. Chévere, gracias, Sebastián. ¿Quién más tiene por ahí que haya escrito y que quiera leer? Yo, profe. ¿Lo escribiste, María Fernanda? Sí, yo como lo tenía, Dale. ¿Quieres leerlo? es un Ay, área en el cual Dios nos ha espérate sobre que los saberes. te congelaste un poquito, ¿cierto? ¿Ya? Sí, vuélvelo a leer. Vocación, trabajo que se hace por gusto y que nace del interior. Llamado, es un área en el cual Dios nos ha establecido. Y profesión, profundización sobre los saberes. Ok, interesante. ¿Quién más tiene por ahí? Yo,
Daniel, fue. Uy, se fue el mío. es el de, yo creo que lo tengo acá. Dice, vocación, trabajo que se hace por gusto y que nace del interior. No, Ese es mío. Ese es de, María Fernanda, el que acabo de leer María Fernanda, ¿cierto? No, el de Daniel yo no lo he tocado. es que, eh, uy, lo borraron. No, sí. No, yo no lo veo. Acá está, llamado elección por la capacidad Capacidad de de una una persona. persona. Sí, Vocación es aquello que se hace con pasión y profesión la elección personal de lo que se desea hacer. interesante, interesante. Déjenmelas ahí, no me las quiten que yo aquí ahorita las comparo. ¿Quién más tiene? ¿Alguien más? María José, ¿tienes algo por ahí? Sí, profe, pero estoy terminando de escribir la segunda y ya la leo. Te escuché un poquito entrecortado. Bueno, o no sé si será mi internet. ¿Ustedes me escuchan bien? No, vea, ya escribió Sara. Entonces no era solo yo, allá escribió Sara. Bien, ahí vamos ubicando. Este de Nubia, no lo pongo, creo que es de Nubia, sí, pero lo pongo por aquí. Alexander, ¿tienes algo por ahí? Profe, en llamado escribí como la capacidad de cada persona al realizar una actividad. Sí. Y en Más- vocación sí no tengo, profe. No se me viene la idea. Está bien, tranquilo, muy bien, lo que les alcance. Y en profesión, lo que desempeño en mi labor diaria, algo así como es algo que lo que uno desempeña. Lo que haces a diario, más o menos. Sí, sí, profe. Ok. ¿Quién me falta por ahí? ¿John? ¿Alexander? A John Alexander lo veo navegando por el tablero. Varias cositas. Es que se me ha borrado 2 veces. Pero yo no lo he movido. No, yo no puedo. Se te desaparece. Se te desaparece solo. María José, ¿estás pidiendo la palabra, señora? Sí, profe, ya tengo las mías. Listo. Llamado es como una definición diferente. Encontré una invitación directa de Dios a una persona con propósito particular. Vocación, inclinación, interés que una persona siente en su interior a una vocación, vocación, inclinación o interés que una persona siente en su interior a una no, profe, así no puedo leer. Es que él es el que yo estoy ampliando acá, que es que no lo leí. Perdóname, voy Ah, a leerlo. Dice, llamado una invitación directa de Dios a una persona con propósito particular, ¿cierto? Vocación, inclinación o interés que una persona siente en su interior a una determinación de forma de vida, ¿cierto? María José, ese es el tuyo. Y profesión, actividad actual de una persona. sí, Muy señor. bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Falta por decir algo? Es que yo los estoy acomodando aquí para poderlos ver. Porque si no, no los leo y me quedan muy chiquitos. Listo, yo creo que podemos dejar ahí. ¿Ustedes ven varios allí en la pantalla? ¿O si los ven ustedes varios o no? Me rindo, profe. Sí, profe, esto también toca
como darle minimizar para que uno las pueda ver mejor. Si alguien de Ah, es pronto que no está las muy ve bien. grande. Sí, Se le puede hacer zoom, se le puede hacer zoom y quitarlo también con el scroll del mouse. Ahí ustedes ven mejor, Ahí ¿o qué? mismo, ahí a la derecha. Pero, es que aquí yo lo tengo, aquí es donde yo lo tengo y como lo tengo, lo veo bien en mi pantalla. Pero yo no sé ustedes. yo aquí lo tengo al 20% y veo bien. Sí, yo también lo tengo al 20 y veo bien. O sea, 20-20. Muy bien, dejemos ahí, gracias. Esta es una lluvia de ideas para esto. Miren ustedes, denme un momentico, hago una lectura así rápida. Varios de ustedes relacionaron la palabra llamado con cuestiones ministeriales o con algo relacionado con Dios, ¿cierto? No todos, no todos, pero varios lo hicieron, ¿cierto? Vocación, hay unas definiciones en común, trabajo que se hace por gusto y que nace del interior. Vocación, miren, es aquello que se hace con pasión. Vocación, inclinación o interés, una persona siente en su interior a una determinación de forma de vida. Interesante. Si yo le pregunto a Daniel, Daniel, ¿cuál es tu vocación? ¿Tú qué respondes? ¿Cuál es mi vocación? Mi vocación son los Según medios lo de que tú, comunicación. esa es tu vocación. ¿Y tu definición de vocación cuál fue? Es aquello que se hace con pasión. Es Pues que tiene ese... los medios de comunicación es aquello que tú haces con pasión. Sí, es de lo ¿Sí? que me gusta. Sí, señor. Ok, bien, bien. Si yo le pregunto a María Fernanda, ¿cuál es tu vocación? ¿Tú qué dices? Enseñar, profe. ¿Enseñar? Ajá. ¿Y escribiste allí tu de vocación? ¿Qué es? Puse trabajo que se hace por gusto y que nace del interior. Vea que es interesante, ¿no? Está relacionado a lo que ustedes definen con cómo lo asumen a nivel personal. Por eso es bonita la definición personal, ¿no? No de diccionario. Sebastián, ¿tú qué pusiste? Yo coloqué actividad o labor para la que se llama a alguien por sus cualidades. ¿Y cuál es tu vocación en ese sentido? Yo diría que la música. ¿Sí? Sí. Interesante. Muy interesante eso. Tienen relación los tres conceptos, ¿no? No son cuestiones que están lejos uno de otro, sino que tienen relación. Nosotros tenemos una fuerte tendencia a separar conceptos muchas veces. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren que en el mismo versículo aparecen dos palabras de las que usamos, ¿no? Que ustedes caminen de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. Y ahí, en el texto del Nuevo Testamento, nosotros tenemos, sobre todo en las cartas paulinas, esa expresión o vocación o llamado. Por ejemplo, las cartas, cuando Pablo se presenta, dice,
No sé, miren, primero a los Corintios 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Muy bien, muy bien. Gracias por su participación. Por lo general, como les decía, estos términos suelen separarse. Y está bien porque son diferentes, ¿sí? No es que sean lo mismo, pero sí están interrelacionados o digamos que están cerca unos de otros, ¿sí? Pero déjeme poner esto en términos un poquito más amplios. Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está dando lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 de Mateo Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Relacionando esto con el tema que estamos hablando, ¿cómo Dios contesta esa oración? Que nos dé el pan de cada día. Pues esa oración la contesta precisamente usando a muchas personas para que el pan pueda llegar a nuestra casa, ¿cierto? El pan no cae del cielo, así como el maná, así como tampoco todo recién nacido trae un pan debajo del brazo, como nos dicen por ahí. Ojalá así fuera, ¿sí o no? Pero en la práctica sabemos que eso no es así. ¿Cómo llega el pan a nuestra mesa? Para que el pan llegue a nuestra mesa, alguien ha tenido que trabajar, alguien ha tenido que sembrar, alguien ha tenido que recoger, ¿cierto? Hay campesinos que han tenido que trabajar, hay conductores que han tenido que transportar el alimento. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros en términos muy dualistas tendemos a separar o a subdividir lo que es la vida. La palabra vocación viene de un término latino que es el término vocatio en latín. Déjenme, se los pongo por aquí en el chat. Vocatio en latín. Y ese término vocatio traduce llamado. De ahí viene el verbo, por ejemplo, invocar, o el verbo invocación, vocatio, llamar, como cuando uno llama a alguien. El término que nosotros traducimos por llamado, el que leíamos ahorita en estas dos cartas de Pablo, en griego es el verbo kaleo. Kaleo traduce llamar. Y es bien interesante cómo la idea de que Dios llamaba a unos y a otros no, no es tanto una idea del texto bíblico, es más una idea que surge en algún momento de la historia de la Iglesia, particularmente en la Edad Media. De hecho, todavía hoy, yo no sé si ustedes lo han visto así, pero todavía hoy se habla de un sacerdote, por ejemplo, se hace referencia a que tiene vocación. Tiene vocación, se dice el sacerdote. Haciendo una división o una separación en que Dios llama a algunos como al ministerio de tiempo completo, por decirlo así, y a otros no. Entonces es muy común que la gente diga, ¿usted a qué se dedica? Dice, no, a mí el Señor me llamó a ser pastor, pero secularmente yo soy mecánico, ¿sí? A mí el Señor me llamó a ser líder de alabanza,
es mi pasión, es mi vocación, diría Sebastián. Dios me llamó a ser músico para, qué chévere, a eso te dedicas. No, 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 yo me dedico es a ser ingeniero. Porque me toca comer, porque me toca ta. Y vamos dividiendo la vida así, como por áreas y como por cosas, ¿cierto? Pero en el texto bíblico, la realidad no es esa. Es decir, no es que una cosa va por un lado y otra cosa va por otro lado. De hecho, el término, como les decía ahorita, vocación y llamado son términos que están muy cercanos, que están como interrelacionados, ¿sí? En la Edad Media, antes de la Reforma Protestante, y todavía hoy por hoy, de hecho, eso se vive, pero en la Edad Media era muy común que aquellos que se dedicaban, por ejemplo, los monjes, a la meditación de la palabra, a la oración, ellos entonces se decía que eran llamados o que tenían una vocación, ¿sí? Mientras que los demás tenían oficios seculares o mundanos, ¿sí? La reforma, sobre todo a partir de Calvino, trató de cambiar un poquito eso. Cuando digo la reforma me refiero a la reforma protestante. Calvino trató de cambiar un poquito esa idea de la división entre clero y laicado. La palabra clero hace referencia como a lo más selecto, a lo que Dios llamaba. Y laicado, laos, viene de pueblo, laos, o más bien pueblo viene del término laos, que quiere decir como pueblo del común. Y entonces se hizo esa división en la iglesia, el clero y el laicado. ¿Quién era el clero? En el clero estaban los altos jerarcas, estaba obviamente el papa, los cardenales, los obispos, ¿cierto? Todos los que ocupaban eran el clero. Y ellos estaban entonces dedicados a los oficios sagrados, porque tienen una vocación. El laicado, laos, era el pueblo del común. Ellos no habían sido llamados por Dios, ellos eran gente del común. Esa idea no es una idea muy bíblica. De hecho, tampoco es una idea cristiana que nosotros podamos sostener o podamos sustentar en términos bíblicos. Martín Lutero, por ejemplo, hablando de este tema, decía que no se trata tanto de a qué nos dedicamos nosotros, sino que aquello a lo que nos dediquemos sea para la gloria de Dios. Aquello a lo que nos dediquemos sea para dar honra a Dios. Ahí comenzó en buena medida, si me permiten el término, a secularizarse un poquito el concepto de lo llamado. En ese sentido, entonces, tendríamos que volver a pensar algunas apreciaciones como que Dios llama a algunos al ministerio y a otros no. En ese sentido, entonces tendríamos que afirmar que a quienes Dios llama al ministerio. Dios llama al ministerio a los que deciden seguirlo. Recuerden cuando Jesús llama a los discípulos. Jesús ve a Pedro, ¿cierto? Que está por ahí y le dice, y Pedro, tal, no sé qué, a tus redes, ven y sígueme, dice. Principio del Evangelio de Marcos, ¿no? Capítulo 1. Sígueme. Y yo haré que seas pescador de hombres, le dice Jesús a Pedro. Y Pedro obviamente representa y simboliza al discípulo, el seguidor de Jesús. Por tanto, en ese sentido, no habría unos llamados al ministerio y otros que no. Esa cuestión que viene muy de la Edad Media se infiltró también
hasta el día de hoy en la concepción del servicio en la iglesia. De ahí que cueste tanto, ustedes que están en iglesias, que las personas quieran servir o comprendan la idea de servicio, porque dicen, no, yo no tengo mucho tiempo para tal cosa, no, es que yo tengo mi negocio, no, es que yo no tal cosa, no, es que Dios a mí, Dios lo llamó a usted, usted es el pastor, Dios lo llamó a usted, que usted es el que tiene el título, Dios a mí no me ha llamado, porque hay una separación en que una cosa va por un lado y otra cosa va por otro lado. Pero cuando uno revisa el Evangelio y revisa el Nuevo Testamento, el llamado que Dios hace es precisamente a aquellos que le siguen. Y el llamado que Dios hace a su iglesia, miren que no estoy diciendo Jesús ni siquiera, sino que Dios hace a su iglesia, por ejemplo, cuando uno mira Efesios, que es una carta muy eclesial, el llamado que se hace allí es para la iglesia. John Alexander, estás pidiendo la palabra. Profe, estaba pensando en el tiempo de la construcción del templo y cómo en el propósito de Dios usó a gente que trabajaba muy bien la madera, el oro, los orfebres, y trabajaban muy bien los diseños, y bueno, hasta marfil usó Salomón para enchapar su trono en marfil. Y no eran gente, no eran sacerdotes, no eran gente llamada como por decir al ministerio, pero sirvieron en la obra de Dios. Entonces yo creo que también es un concepto, debería ser más amplio para nosotros. De hecho, yo ya ahora hablo como pastor, y como pastor en algún momento yo quería ver a toda la gente sirviendo y tenerla aquí, y me di cuenta que no es así. Hay algunos que efectivamente no tienen el tiempo, no tienen la disposición, no tienen las habilidades, y algunos otros que son muy fieles, por ejemplo, para sostener. Hay gente que hace empresa, por ejemplo, para sostener a misioneros, para sostener iglesias, ministerios, fundaciones, y saben administrar, saben hacer empresa, pero no están metidos todo el tiempo en la iglesia, pero entonces son llamados a eso. Y desde lo que hacen, desde la labor que desarrollan, pueden cumplir el plan de Dios. Y no necesariamente los llamados son, o los únicos llamados son los de tiempo completo en la congregación. No sé si me hice entender la idea. Sí, yo creo que la entendí. Yo creo que la entendí. Gracias, Alexander, por eso. Y tomo eso último que digo. ¿A quién Dios llama a tiempo completo a seguirle? ¿A unos o a todos? Llamados todos. ¿A quién Dios llama tiempo completo a servirle? ¿A unos o a todos? A todos. Yo creo que a todos, Claro. a todos, solamente que no todos hacemos las mismas funciones, pero todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Exacto. Muy bien. Exacto. Usted lo dijo muy bien, Alexander. A todos, solamente que no todos hacemos las mismas funciones, pero a todos nos ha llamado Dios. Aquí todos los que estamos somos cristianos, ¿cierto? Porque yo estoy asumiendo eso. Yo estoy partiendo de, ¿cierto? Todos en algo, ¿cierto? No es que lo digo porque hay cursos donde no, sino que yo revisé la lista y tengo presente que todos, por lo menos nominalmente. Entonces Dios a todos nos llama a servirle, a todos. Eso no es que, no, a usted por ser pastor, no, a usted por ser apóstol, no, a usted por ser, a todos. Y ahora, ¿nos llama un tiempo o tiempo completo? ¿O medio tiempo? ¿O un cuarto de tiempo? Todo el tiempo. Porque con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos y en todo lugar donde estamos, dice por ahí el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Se han leído eso por ahí? Como para Dios, dice él. No unas cositas, no la oración, no el estudio de la Biblia solamente, no la predicación, no la consejería, no el discípulo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Allí entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque me parece muy importante que tengamos eso presente durante todo nuestro desarrollo del curso. ¿Sí? Muy importante. Aquí escribió Sara, yo escribo lo que ustedes ponen.
John había escrito: qué lindo es ser llamado por Dios a desarrollar una tarea que cumple el plan de Dios y sus propósitos, siendo esa la vocación personal hasta llegar a ser profesional en ello. O sea, como que todo lo que hacemos va para cumplir los propósitos de Dios, dice allá Alexander. Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Sara dice: existe una diferencia entre servir en la iglesia y servir en el reino de Dios. Interesante también. Bueno, habría que revisar allí los conceptos de iglesia, ¿no? Si se entiende la iglesia como un lugar, pues allí entonces va por ese lado, ¿no? Pero recuerden que la iglesia precisamente es muchísimo más que un lugar. La iglesia son personas, la iglesia son relaciones, la iglesia son una comunión y comunidad de personas que siguen a Jesús, digo yo, ¿no? Entonces, comprender eso nos lleva a que, por un lado, desacralicemos algún concepto, el concepto llamado. Es decir, como que Dios me llamó a ser pastor, ok, y no lo llamó a nada más. Dios nos llama a todos y a todo. Entonces, por un lado, desacralizar eso. Pero por otro lado también comprender que todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios y responder a ese llamado que Él nos ha hecho. Decía Juan Calvino: si usted es zapatero, sea zapatero y dele la gloria a Dios, siendo un buen zapatero. Y no hay oficio más sagrado que otro. Daniel. No, profe, es que estaba pensando cuando su merced habla del llamado, que el problema es que nosotros lo hemos vuelto como el fin de lo que nosotros hacemos. O sea, el fin es que usted descubra su llamado, sepa para qué Dios, y realmente el llamado es la cuota inicial para descubrir el propósito de lo que Dios quiere hacer conmigo y en lo que Dios me puede usar. Y el tema también es que a veces nosotros, digamos, lo digo porque pasé mucho por eso. Yo siempre cuando era más joven, vi como, o añoraba tener las experiencias de otros, ¿sí? Ay, el Señor le habló y le dijo, ay, audiblemente y tal cosa. Y a veces yo lloraba, pero de piedra, porque no pasaba esto. O sea, ay, pero otra gente sí llora, el Señor le habla y a mí nunca me pasa tal vez eso. Hasta que un día entendí que no es eso. O sea, hay personas a las que de pronto van a tener como esa posibilidad de tener eso, pero hay otras personas que no van a tener que pasar por eso, sino más bien su llamado lo van a encontrar frente a cuando responden a algo que está pasando en un determinado tiempo y momento, ¿sí? Ahí uno encuentra, Daniel no es que haya recibido en la Biblia la voz del Señor que le dijo haz esto, ¿no? Sino él se puso a hacer algo y en medio de ese hacer encontró un llamado y Dios lo usó para hacer algo. Muy bien, muy Entonces, bien. eso era. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelentísimo lo que acabas de decir. Muchas gracias. El tiempo se va muy rápido porque hoy tenemos apenas esta horita. Ya se nos acabó. Vamos a seguir con el tema de la próxima semana. Voy a dejarles una lectura mañana en el Cloud Campus para que la hagan. Es de un amigo, un colega por ahí que se llama Miguel Polo, y él habla algo de la ética profesional. Vamos a continuar con este tema, pero vamos a abordar la lectura en la próxima sesión. ¿Listo? No le quito más tiempo al otro profe ni a ustedes. Chao. Nos vemos. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao. Chao, gracias. Chao, profe.